Invitado. ¿Qué tal, ministra Cecilia Pérez? ¿Cómo estás? Hola Camilo, hola a todos, gracias por el espacio, la No, invitación. gracias a usted por la visita. Te salvó, Cera. ¿Qué me salvó qué cosa? La ministra. Mira que estamos con invitado, Pablo. No, pero Cuidado. te digo Cuidado, claramente, te cuidado, salvó. ministra. Te salvó Ministra a vos también, Justicia. Churri, porque No, iba a no, no. reaccionar de una manera No, lo que pasa es que ella me muy subestima caballeresca, a mí. pero poco prudente. La ministra me subestimó. ¿Por qué? Ella sabe por qué. ¿Eh? Ella sabe. O sea, yo hace 2 meses por ahí le dije. Ah, Y me dije, no, vuelvo. Sí, me dijo. No, pero vos sabés que él es prevero, Gitano. que se dice. Prevero. No es Gitano, prevero, sí. prevero es. Leo la mano, Él es Minaya, entonces. leo cheque. También. Sí. Bueno, estamos con la nueva ministra de Justicia, Cecilia Pérez. En un momento de crisis se te buscó para que vuelvas a ser viceministra ahora en este gobierno. Digo vuelvas porque ya fuiste viceministra en el gobierno anterior, Sí, fuiste al ámbito privado y te llaman de urgencia en medio de una crisis. Esa crisis como que de alguna manera consiguió al momento de hoy, aquella crisis original, el tema de la crisis en los penales, se contuvo. Viene otra crisis, la crisis del reclamo de los funcionarios penitenciarios, o sea, de crisis en crisis, y ahora cuando parecía que estaba todo resuelto, el ministro de Justicia, Ovelar, tiene que pedir permiso por problemas de salud. Lo primero, antes de entrar en el tema, es ¿cómo está el de salud? él está bien. Lo que pasa es que él para recuperarse tiene que estar tranquilo y en ese lugar no hay tranquilidad ni paz. Pero Básicamente es eso. Pero un diagnóstico... No, está bien, él no le pasa nada, no tiene ninguna enfermedad terminal porque 3 veces por ella le mataron, ¿verdad? Sí. Pero no, solo que tiene que estar En reposo. en reposo y No estresarse. exactamente. Y ahí ahí Está no complicado, se duerme, no se duerme. Hace un par de años atrás el Ministerio de Justicia no era un lugar de mucha tensión permanente. Sí, siempre tenía su problema, el problema penitenciario, pero como que no estaba tan estresado el sistema de justicia como sí siempre fue el Ministerio del Interior, por ejemplo, que era siempre un foco de tensión y conflicto. Pero en los últimos años como que la tensión empezó a centrarse con mucha fuerza en el Ministerio de Justicia, me parece, creo, y me gustaría que nos diga un poco si tiene que ver con esta situación del sistema penitenciario. Sí, realmente el sistema penitenciario ahora es visible, más visible por una cuestión, por las crisis y por los problemas de una manera negativa, pero por lo menos celebremos que ahora es visible, ¿verdad? Porque antes era invisible. O sea, antes a nadie le interesaba hablar de reforma penitenciaria, a nadie le interesaba hablar de descomprimir las cárceles, decir que había demasiadas personas privadas de libertad sin condena era un tema más, ¿verdad? Una línea más en algún noticiero o en alguna mesa de trabajo. Decir que se tenían que cambiar ciertas leyes era no vamos a hablar de eso porque es impopular, porque o sea, sí, había como una suerte de maquillaje y de tirar un poco debajo de la alfombra lo que realmente estaba pasando. Y bueno, lo que pasa hoy es un poco la consecuencia de eso también, ¿verdad? Que fue más o menos el producto más o menos en el tema del tiempo, más o menos una década tomó este cambio así radical. Incluso yo creo que si uno le preguntara a la gente hace un par de años atrás quién es el ministro de Justicia, y casi como que pasaban desapercibidos. Y hoy el Ministerio de Justicia está allí en el primer plano de la información, Sí, justamente por esta situación. Hoy la crisis de seguridad que tenemos el epicentro del sistema penitenciario, categóricamente, ¿verdad? Y, uno de los reclamos que yo ya hice en la vez anterior y ahora parece como que me escucharon como que se tomó más en serio, es el trabajo coordinado, ¿verdad? Hablar de seguridad, nunca estuvo el Ministerio de Justicia en el esquema de encarar o afrontar la seguridad o hablar de la lucha contra el crimen organizado. Siempre parecía un tema de la Senat, de la Fiscalía y del Ministerio del Interior, y el sistema penitenciario hoy tiene los líderes de los carteles o de los clanes más fuertes en la región, que son los brasileros, están acá, ¿verdad? Entonces, que nos decían que nos gustaría conocer un poco la información ya con propiedad, digámosle, oficial estadística, con relación a estos grupos tipo PCC, Comando Vermelho y compañía, que en realidad mucha gente dice, ¿por qué no se le manda a todos esos brasileros a su país? Pero en realidad parece que mucha gente que está vinculada a esa red, en realidad son paraguayos que ingresaron por otro motivo y como que fueron enrolados dentro del sistema penitenciario. sí, de hecho que las condiciones del sistema son propicias para
reclutamiento, ¿verdad? Que es más propio del PCC que del Comando Vermelho por la forma de operar. Pero nosotros también tenemos nuestro propio clan, que también es un problema, ¿verdad? Que es el clan Rotela. Que eso genera una cuestión hasta, parece increíble, ¿verdad? Que hablen de cuestiones nacionalistas, que hablan de traición, que el paraguayo que se va al PCC es doblemente traidor, porque nosotros somos originalmente paraguayos y porque se van a ir a un clan que es brasilero, que ya nos quiso exterminar en la guerra de la Triple Alianza y ese tipo ese tipo de relatos hay dentro del... Hay. Y ministra, cuando vos decís hay condiciones que propician, ¿a qué te referís con eso? El hacinamiento, la sobrepoblación, la falta de higiene, el espacio físico, la mala alimentación o la alimentación escasa, los grupos de corrupción dentro de los penales, todo eso es propicio para que ellos vayan... Claro. ¿Cómo combatir eso, ministra? Bueno, nosotros tenemos que empezar de nuevo, tenemos que empezar de cero, ¿verdad? En algún momento... ¿Tanto así empezar de cero? Sí. ¿Por qué, ministra? Nosotros tenemos que aprovechar la construcción de los nuevos centros penitenciarios para comenzar un nuevo enfoque. Podemos hablar de reforma, a veces hay gente que no le gusta usar el término reforma, no importa, llámenle como quieran, ¿verdad? Pero aquí la clave está en trabajar con el personal. El personal hoy no tiene una formación en lo que va a hacer. Trabajar en el sistema penitenciario no es conseguir un rubro nomás dentro de la función pública. Hay muchas aristas que hay que tener en cuenta en la formación y la educación del personal, así como la policía, los militares y otras fuerzas de seguridad. Pero el servicio penitenciario, hay que aclarar, tiene que ser un servicio civil. En eso hay que comenzar de cero también, Mineya. Claro, hay que cambiar a todos los funcionarios no. como aconsejó un pastor que trabaja con los reos que están tratando de salir de la drogadicción y cosas así. Él dice que toditos están infestados con el mal de la corrupción, los funcionarios penitenciarios, y que no nos queda otra que cambiarles a todos para empezar de cero. Sí, pero, o sea, si vamos a hablar de cambiarles a todos, es a veces fácil decir, ¿por qué no hacen lo que hicieron en la Municipalidad de Ciudad del Este? Que le sacaron a todos los agentes de tránsito. No es lo mismo quitar agentes de tránsito que cambiar agentes penitenciarios. Por un lado. Por otro lado, ellos están sobrepasados. Bien o mal, con corrupción o no, están sobrepasados. Son pocos para la cantidad de internos que hay. En lo que es la relación, nosotros tenemos un agente penitenciario a nivel general cada 80 internos y debería de ser cada 10 en mediana y baja seguridad. Así de mal estamos. Necesitamos más personal, pero también necesitamos, para poder trabajar así como estamos hoy, tenemos que construir más centros penitenciarios y esa es la oportunidad para apostar a la persona, porque nosotros podemos dotar de infraestructura, tecnología, pero los aparatos los manejan los hombres. Y según su criterio, ¿el penal de Tacumbú tiene que ser solamente refundada o tiene que desaparecer? Tiene que cerrarse. ¿Tiene que cerrarse? Sí, el Buen Pastor también y el de Ciudad del Este también. Porque están en el cono urbano. ¿Dónde se va a trasladar esto? No, en el de Tacumbú, por ejemplo, ¿a dónde va? El de Ciudad del Este se va a ir a Mingaguazú, que es uno de los proyectos que ya está adjudicado, ya comenzó la construcción, o sea, ya hay movimiento del suelo. Los otros dos están en emboscada. Esos no van a resolver el problema, va a paliar el problema actual. Pero no tenemos que quedarnos en eso para trabajar en el problema penitenciario, porque es un problema de Estado. No es un problema ni del Ministerio de Justicia, ni solamente del gobierno. Porque aquí hay una arista del Poder Judicial y otra del Poder Legislativo que en el momento de crisis, hay que decir, se puso las pilas, cambió la ley 4431, que era una de las que nos saturaba. Eso